Hoy en Nada que Hacer voy a hacer mi propia moneda. Todavía no sé si la vamos a hacer cripto, pero también me hice un Bitcoin con la ayuda de mi grabadora de fibra láser, la Basic One de EM Smart. Descubrí que se pueden hacer unas cosas muy interesantes con ella, así que acompáñenme a ver cómo es que esta máquina arranca el metal, literal. Y también para los que me dijeron que era una máquina muy costosa, les voy a mostrar cómo pueden hacer dinero con ella. Así que vamos a ver. Bien, aquí estoy con mi EM Smart Basic. La verdad es que quería hacerles este video porque descubrí esta funcionalidad que tiene muy cool. No solamente para grabar metales, sino pues para escarbar en ellos y además grabar otras cosas curiosas. Y obviamente estas máquinas son muy costosas como para solamente tenerlas en la casa y utilizarlas de vez en cuando. En realidad son más como para un negocio. Y fíjense, ahorita les voy a enseñar esta moneda que hice, que seguramente ya la vieron en la miniatura, pero estoy haciendo placas para las mascotas de mis vecinos, sumamente económicas, y todo está hecho con esta máquina. Entonces, al hacer estas placas es una cuestión muy económica, por así decirlo, y pues la máquina se puede ir pagando sola haciendo esos trabajos. Hay cosas muy interesantes. Pero antes de irnos a todas esas cosas que son como de negocio, quiero contarles, pues yo quería poner a prueba esta máquina. Obviamente son 20 watts y 20 watts es muchísima potencia para una máquina de láser de fibra. Y lo impresionante, ya se los dije, es que funciona con pulsos de luz. Así que descubrí que se pueden hacer grabados como si hiciésemos una moneda. Entonces me hice una moneda de Nada que Hacer y de Bitcoin. Pero vamos a ver el proceso porque está muy interesante cómo funciona esto. En el video anterior les expliqué cómo funcionaban estas máquinas, que por cierto, esta máquina es de EM Smart. Cuestan como unos 40,000 pesos mexicanos, pero para lo que hacen vale mucho la pena. Entonces se pueden hacer cosas interesantes con esto. Y la forma en la que funcionan es, sí, vamos a poder aumentar la potencia, 10, 20, 50, 100% de potencia. Otra cosa que importa es la velocidad, qué tan rápido se mueve el sistema Galvo, 10 milímetros por segundo, 2500 milímetros por segundo, qué tan rápido se mueve el láser, y la frecuencia. Este láser en particular trabaja de 20,000 kilohertz a 200,000 kilohertz. ¿Y qué es eso? Simplemente se trata la frecuencia con la que se dispara la luz. Podríamos decir que 20,000 kilohertz hace que los espacios de los disparos estén más amplios y por lo tanto tengan más potencia, lo que hace que levanten más material, obviamente dependiendo del material. En este caso vamos a hablar de metal, pero si queremos hacer un escarbado más fino, vamos a utilizar una frecuencia mucho más alta. De esta forma el área donde se dispara la luz es más corta y por lo tanto su potencia disminuye. Así que utilizando todo esto, me puse a grabar mi moneda de Bitcoin. Para poder lograr que la moneda de Bitcoin tenga un relieve similar al de una moneda, o incluso en este caso es un poco mayor, mi láser estuvo trabajando continuamente por 4 horas. A mí se me hace increíble cómo estas máquinas pueden trabajar tanto tiempo sin sobrecalentarse, sin dañarse, porque literalmente lo que está saliendo de la punta es luz. Si tienen dudas de cómo funciona, ahí tengo el otro video ahí abajo en la descripción. Entonces vean nada más esta moneda que hice de Bitcoin. Estoy encantado con ella y ustedes pueden ver cómo puedo jugar con la frecuencia, el poder y la velocidad para cambiar los diferentes colores en su superficie, porque como ustedes saben va cambiando la tasa de oxidación de la superficie y eso provoca que tenga diferentes colores. La verdad es que estoy encantado con esta moneda, aunque esta moneda tiene 2 lados, así que del otro lado quiero hacer el logo de Nada que Hacer porque es redondo. Ahora, algo importante es que en estos grabados estamos grabando a la inversa para que se sienta como una moneda, es decir, no estamos grabando dentro del dibujo sino fuera del dibujo para que toda esa superficie sea la que se disminuye. En este caso utilicé las mismas configuraciones. Estuvo mi máquina trabajando por el mismo tiempo y como pueden ver puedo ir jugando de nuevo con los colores, pero una vez terminada la moneda, vean nada más qué chulada. Obviamente con esta moneda yo la estoy llevando al extremo. Hice algunas pruebas, le cambié los colores, le hice limpieza con diferentes frecuencias, pero estoy muy contento con el resultado. Ahora, antes de empezar con la moneda, claro que hice pruebas.
Vamos a quitar mi Ferrari. Ven aquí. Tengo aquí mi pieza flotante que también la grabé. Esto es acero inoxidable. Y este grabado fue durante menos tiempo, fue como 1 hora. Y aún así se ve bastante bien. Me gusta el acabado que tiene. Y se puede sentir la textura en su superficie. Así que esto va a durar mucho. Ojo que para un grabado no se necesita que sea tan profundo. Solo yo quería intentarlo porque cuando tenga mi licencia de Lightburn, existen también imágenes hechas para las grabadoras láser que de la misma forma que en la impresora 3D las diferentes capas, en el caso de la grabadora, nos van a dar diferentes potencias para hacer grabados en metal mucho más profundos. Un grabado muy arcaico, pero ya estaré haciendo en el futuro. Aún así, esto está impresionante, poder hacer mis propias monedas. Y ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Como les decía, esta máquina es muy costosa, pero se va a pagar sola si es que le sacamos provecho, porque ya les dije que su tiempo de vida es literalmente de... que fueron 11 años continuos grabando. Así que yo pedí todos estos colguijes para mascota de aluminio. Los venden por paquetes. La cosa es que cada uno de estos cuesta unos 10 pesos. Lo costoso o menos, lo costoso es la máquina. Pero ustedes ya me vieron que hacer esos letreros toma en el grabado solo unos segundos. En el diseño todo lo que ustedes quieran, pero literalmente es escribir números y meter imágenes. Esa es una forma sencilla de hacer dinero con esta máquina. Acuérdense, estas máquinas son muy buenas para grabar en metal y también podemos grabar algunos plásticos. Pero ahorita voy hacia los plásticos. Primero quiero mostrarles mi soldadora de puntos. Esta soldadora de puntos tiene una carcasa de aluminio pintada de negro y quería ponerle algo que me gustase para personalizarla un poco. No le quería poner el logo de Nada Que Hacer porque ya tengo el logo de Nada Que Hacer por todas partes y ya lo sueño. Ya con eso es suficiente. Y de nuevo podemos jugar con las potencias y las frecuencias para solamente quitar la pintura, pero también grabar un poco en el metal y que la pieza se vea muy bien. Pero vean nada más mi soldadora de puntos cómo se ve. Es impresionante ver trabajar esta máquina en tiempo real. Podemos ver las diferentes pasadas que hace sobre la pieza y nosotros podemos personalizar todas estas cosas. Nosotros le podemos decir a cuántos grados, cuántas veces queremos que pase. La verdad es que es bastante sencillo. Si quieren que les haga un tutorial paso a paso de cómo se maneja el EasyCAD, por lo menos, que es el programa con el que se controla por el momento, lo puedo hacer. Ahora, estoy practicando con grabar el plástico blanco. Este era un plástico blanco muy barato de un eliminador USB y estuve haciendo algunas pruebas de grabado con diferentes potencias, velocidades y frecuencias y descubrí que con el plástico se necesitan muy poca potencia, velocidades muy altas y también una frecuencia muy baja. Lo que me parece interesante es que en todas las pruebas que hice en el color blanco, todo prácticamente se orientaba a hacerse de color negro, pero tengo estos micrófonos que he utilizado durante mucho tiempo en donde su carcasa es de color blanco. Al frente traen un logo y al principio pensaba que estaba pintado, pero no, también está grabado en láser. Así que me puse a hacer algunas pruebas y descubrí de nuevo que lo mejor es bajar la potencia y aumentar la velocidad y solamente hacer una pasada. Como el plástico se calienta, tiende a derretirse y eso hace que nuestra imagen ya no sea tan definida. Entonces con una pasada a muy baja potencia y muy baja frecuencia podemos hacer que se vea y en este caso se ven de color blanco. Raspé un poco mis audífonos de otro lado pensando que hay una capa blanca debajo, pero no lo hay. Así que muy seguramente será una reacción del plástico. Pero esta es otra cosa con la que pueden ganar ustedes dinero. Pueden personalizar, por ejemplo, los AirPods o los audífonos inalámbricos de cualquier marca, no solamente los AirPods, cargadores, laptops, su propio teléfono. Y una de las cosas que mejor negocio produce es vamos a grabar instrumental médico, sobre todo en las escuelas, tanto médico, veterinario y dentista. Todos ellos tienen instrumentales muy costosos, entonces que tú se los puedas marcar de forma que no se le quite es muy valioso. Así que este es un servicio por el cual se puede cobrar muy bien. Usualmente un médico no solamente tiene una pieza, tiene varias y hacerlo es bastante sencillo. Yo, para ejemplificar, tengo estos alicates de acero inoxidable. Simplemente escribí mi nombre en la computadora, ya lo vieron, y lo mandé a grabar en la pieza en tan solo unos segundos. No toma horas, centrar las piezas es muy sencillo. Enfocar la máquina solamente hay que atornillar o girar el tornillo sin fin para subirla o bajarla.
Y acuérdense, si queremos grabar cosas más grandes, como por ejemplo el tubo de una bicicleta, podemos girar el cabezal de esta máquina para que la altura no sea un límite. Así que yo no sé ustedes, pero estas máquinas de láser son muy interesantes. Sigo impresionado de que funcionen solamente con luz y que literalmente dentro tengan una especie de capacitor de luz. La luz está loca. Ahí les voy a dejar la EM Smart Basic One abajo en la descripción. Acuérdense, vean el primer video porque hay otras versiones que tienen un rotador. Ahí se pueden grabar anillos, joyería redonda. En esta también se puede hacer. Ese es otro muy buen negocio, grabarle el nombre a la joyería, porque acuérdense, tiene muchísima definición. Vean nada más esos números pequeñitos, que es una sola línea, se ven muy bien. Y quería hacer una prueba, a ver cuánto tiempo me tomaba cortar una de estas tarjetas de aluminio que incluyen, que mide como medio milímetro de espesor, a máxima potencia y 20 kHz. Le di unas 50 pasadas y más o menos se alcanzó a marcar por atrás. Estoy seguro que la lámina de acero inoxidable la va a cortar más fácilmente, pero a final de cuentas esta máquina no es para cortar, es para grabar, y esa es la forma en la que ustedes pueden monetizar un equipo como estos. Así que creo que el valor que tiene está completamente justificado. A los que les interesa, ahí se las dejo abajo en la descripción. Cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.